nombre es Carla Aba. Estoy cursando Prácticas Profesionalizantes 2 con la profesora Escobar Soledad y voy a hablar de oxigenoterapia. Bueno, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno con fines terapéuticos indicada en pacientes con hipoxemia, que es una hipoxia hipóxica, o con hipoxia. Se administra oxígeno en una cantidad mayor de la que se encuentra en el ambiente normalmente. Los objetivos del tratamiento son mejorar la oxigenación, disminuir o prevenir la hipoxemia, prevenir o corregir la hipoxia, proporcionar un apoyo ventilatorio de manera segura, favorecer la fluidificación de secreciones mediante atmósfera húmeda, disminuir el trabajo pulmonar y disminuir el trabajo del miocardio. Los dispositivos de administración de oxígeno pueden ser de alto flujo o de bajo flujo. Bueno, ahora hablaremos de los dispositivos de alto flujo. Estos suministran un volumen de gas mayor de 40 litros por minuto. Bien, se utilizan la mascarilla de Venturi. Esta mascarilla es similar a la mascarilla simple, pero tiene un cono regulador de FiO2. Está en la base de la mascarilla y se conecta con la tubuladura de oxígeno. Este cono presenta unos orificios laterales que pueden abrirse o cerrarse según la demanda, con lo que permiten una mayor o menor concentración de oxígeno suministrado al paciente. El porcentaje de concentración viene impreso en el cono junto con la FiO2 y es necesario determinar el flujo exacto para que el tratamiento sea lo más preciso posible. El fabricante adjunta una gráfica con las concentraciones de oxígeno y los flujos a los que se debe administrar. Esto se observa en esta tabla de suministro de oxígeno con dispositivos de alto flujo. Bueno, la máscara de Venturi está indicada en hipoxemia moderada con requerimientos de altos y estables de oxígeno. Está indicada también en retención de dióxido de carbono. Está indicada en pacientes en los que se debe asegurar el aumento de presión arterial de oxígeno al mismo tiempo que se conserva la respuesta ventilatoria a la hipoxemia. Los cuidados de enfermería son situar al paciente en posición Fowler con el fin de favorecer la respiración, vigilar posibles fugas de aire, fundamentalmente hacia los ojos del usuario, prevenir la irritación en la piel y las lesiones por presión, controlar regularmente que la mascarilla se encuentre en la posición correcta, valorar los puntos de apoyo de la máscara y accesorios con el fin de prevenir heridas y UPP y proteger si fuera necesario. Bueno, también se utilizan dispositivos de presión positiva. Estos son el CPAP y el BiPAP. El CPAP significa presión positiva continua en las vías aéreas. Es el más conocido por ofrecer un flujo de aire constante en periodos nocturnos, para evitar que el paciente deje de respirar mientras duerme. También se utiliza para pacientes con enfermedades neuromusculares y problemas respiratorios. El BiPAP es presión positiva en las vías aéreas a 2 niveles. Es una máquina de ventilación no invasiva que ofrece oxígeno en 2 niveles de presión. Uno sobre la inspiración, IPAP, y otro sobre la expiración, EPAP. Está siempre más baja para facilitar, la EPAP siempre más baja para facilitar al máximo la expiración. O sea, el esfuerzo para exhalar es menor en los dispositivos binarios. Los cuidados de enfermería en estos dispositivos son establecer una vigilancia continua del paciente, valorar el estado de conciencia y orientación, valorar el estado psicológico, controlar los signos vitales por turno y fomentar el descanso nocturno. Estos son los cuidados de enfermería. Los sistemas de bajo flujo, estos proporcionan menos de 40 litros por minuto de gas. Tenemos a la cánula nasal, a la máscara simple, la máscara con reservorio, con reinhalación y sin reinhalación o reinhalación parcial. La fracción inspirada de oxígeno con dispositivos de bajo flujo podemos clasificarla de la siguiente manera.
Las puntas nasales tienen un flujo de oxígeno, pueden administrar un flujo de oxígeno entre 1 y 5 o 6 litros y su FiO2 varía entre 24 y 40%. La máscara simple de oxígeno puede administrar un flujo de oxígeno entre 5 y 8 litros y su FiO2 varía entre un 40 y un 60%. La máscara con reservorio con reinhalación parcial tiene un flujo de oxígeno entre 6 y 10 litros y su FiO2 varía entre 60 y 99%. Y la máscara con reservorio sin reinhalación, el flujo de oxígeno es de 4 a 10 litros y su FiO2 varía entre 60 y 100%. Bien, la cánula nasal consiste en una tubuladura de plástico flexible con capacidad de adaptación a las fosas nasales del paciente en su parte proximal. Se sujeta a los pabellones auditivos en su parte medial y se une a la fuente de oxígeno en su parte distal. Está indicado en pacientes con necesidades de oxígeno de bajas concentraciones, en enfermedad aguda crónica con hipoxemia y dificultad respiratoria leve, en oxigenoterapia a largo plazo, o sea, se utiliza para oxigenoterapia domiciliaria y en recuperación post-anestésica. El flujo y el FiO2. Este dispositivo aumenta la concentración de oxígeno inspirado entre un 3 y un 4% por cada litro por minuto de oxígeno administrado. Se deben administrar entre 1 a 4 litros por minuto, alzando niveles de FiO2 del 24 al 36% de oxígeno en adultos. Los cuidados de enfermería son controlar regularmente la posición y ajuste de la cánula nasal, comprobar que las fosas nasales del usuario se encuentren permeables y libres de secreciones y vigilar los puntos de apoyo de la cánula, especialmente en los pabellones auriculares y mucosa nasal, porque puede lesionarlos. Mascarilla simple. La mascarilla simple es un dispositivo transparente y flexible que cubre toda la boca y la nariz del paciente con 2 orificios laterales para la exhalación del dióxido de carbono y la entrada del aire ambiental. Está indicada en pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, con hipoxemia o dificultad respiratoria leve o moderada, y durante el transporte de urgencia leve. El flujo y el FiO2. Este dispositivo permite alcanzar un FiO2 aproximado de entre 40 y 60% en un flujo de 5 a 8 litros por minuto. Se deben mantener mínimo un flujo de 5 litros por minuto para evitar la reinhalación de dióxido de carbono. Se desaconseja la utilización de flujos superiores a 8 litros por minuto debido a que no aumentan la FiO2 administrada. La mascarilla con reservorio consiste en una mascarilla de iguales características a la mascarilla simple, a la que se le añade una bolsa reservorio con una capacidad máxima de 750 mililitros y con una conexión a la fuente de oxígeno y una válvula unidireccional en el sentido de la inspiración del paciente. Está indicada en pacientes con necesidades de oxígeno a altas concentraciones como insuficiencia respiratoria grave o intoxicación por monóxido de carbono. En administración de gases anestésicos, tras la retirada de la ventilación mecánica, y está contraindicada en pacientes con retención hipercapnia. El flujo y el FiO2. Se pueden alcanzar altos niveles de FiO2, entre el 90 y el 100%. El flujo de oxígeno suministrado debe ser mayor entre 10 y 15 litros por minuto para mantener el reservorio constantemente lleno y garantizar el aporte de oxígeno en altas concentraciones. Los cuidados de enfermería son vigilar posibles fugas de aire, fundamentalmente hacia los ojos del usuario, prevenir irritación en la piel y úlceras por presión, lesiones por presión, valorar la mucosa nasal y oral e hidratar si fuera necesario, controlar regularmente que la mascarilla se encuentre en la posición correcta, valorar los puntos de apoyo de la máscara y accesorios con el fin de prevenir heridas y lesiones por presión y proteger si fuera necesario. Y los cuidados de enfermería generales que se deben tener en la oxigenoterapia son revisar regularmente la concordancia entre el flujo prescripto por el médico y el suministro de oxígeno, mantener limpio el dispositivo y desechar en caso de que se ensucien o deterioren, comprobar que las conexiones funcionen correctamente y que los cables no estén presionados, o sea, cables o cánulas, no estén presionados por ruedas, sillas o otros materiales de la habitación, favorecer la higiene bucal y nasal, facilitar la higiene oral, lubricar las mucosas nasales con soluciones acuosas y realizar el control regularmente a través de oxigenometría y registrar. Se controla por oxímetro, no oxigenometría.
por oxímetro se controla y se registran todos los procedimientos realizados.